Vale, pues bueno, antes de empezar, para hacer todavía un poquito de minutos, voy a simplemente compartiros información acerca de la línea en el centro de investigación en el que trabajo, el Centro de Humanidades CHAM de la Universidad Nova de Lisboa. Hay una serie de grupos de investigación y también hay unas líneas transversales, una de las cuales se llama Teoría y Metodología y yo soy el coordinador desde hace ya unos meses y esta actividad se integra dentro de las actividades de la línea y a su vez dentro de esa línea yo he abierto esta iniciativa de hacer una serie de presentaciones que llevan el título genérico de Pensar históricamente. Esta es la segunda. La primera se llamó Pensar históricamente la acción social. Va a haber otra que voy a dar yo en algún momento, tal vez en el otoño, que todavía no está claro si va a ser sobre pensar históricamente el orden o pensar históricamente el pueblo. Una de las dos, pero lo que quería transmitiros es que va a haber una secuencialidad más o menos mensual de actividades de esa línea, una sesión por mes de distintos temas. En el otoño yo voy a abrir una línea sobre teoría de las emociones e historia, con una invitación a una especialista en el tema española, bueno, vasca, de la Universidad del País Vasco, Mercedes Arbaiza. Y después voy a abrir otra línea sobre masculinidades, que es otra línea que está desarrollándose bastante y va a haber también una presentación. Y en tercer lugar, va a haber una sesión combinada con el Instituto de Historia Contemporánea, también de la Universidad Nova de Lisboa, sobre historia conceptual de las transiciones a la democracia comparadas, sur de Europa y este de Europa, que la voy a hacer con un colega serbio que trabaja en París, Agustín Kosowski. Dicho esto, para animaros a quien tenga alguna iniciativa para hacer algún tipo de seminario o puede enviarme una propuesta. Yo voy a hacer una reunión en una semana para abrir el calendario del otoño, en realidad cerrarlo, porque con esas tres, seguramente 4 iniciativas ya estarán los 4 meses del otoño europeo, septiembre a diciembre, pero se abrirá en el mes de noviembre, habrá una reunión para abrir el semestre siguiente. Y son bienvenidas iniciativas que tengan esta pretensión de hacer, digamos, proposiciones, discusiones sobre cuestiones de teoría y metodología en humanidades, críticas y ciencias sociales, ¿no? Bueno, voy entonces, si os parece, a comenzar lo que quiero contar hoy, lo que yo había diseñado. Se ha hecho un poco grande a la hora de convertirlo en una sesión y a lo mejor, espero que no, os puede resultar decepcionante en términos más bien empíricos, porque había propuesto un recorrido por la historia de Castilla y de España, en realidad en 3 jalones, en 3 hitos históricos, 1520, 1766, 1808, para ejemplificar lo que voy a cosas de las que voy a contar aquí, pero me parece que es un poco excesivo, tal vez se pueda, depende del tiempo que yo mismo me dé al contaros lo que me parecía que era más importante, porque, bueno, pues una propuesta que se llame Pensar históricamente la acción colectiva, supongo que puede y espero que produzca discusión, fundamentalmente porque la acción colectiva, desde mi punto de vista, es de esos campos que más se ha desarrollado en los últimos 30, 40 años, pero desde una mirada que es menos histórica de lo que cualquier, incluso el más avezado de los expertos en historia de los movimientos sociales, está dispuesto a asumir, por la sencilla, digamos, razón de que lo que tenemos es una subdisciplina o un campo que se llama historia de los movimientos sociales, que digamos que desde una postura de pensar históricamente la acción colectiva es una contradicción. En el antiguo régimen no hay movimientos sociales. El movimiento social, por definición, sería, visto desde una perspectiva pues como la que yo a lo mejor os voy a proponer después, es un fenómeno estrictamente moderno. ¿Por qué? Porque solamente en la modernidad se producen cambios sociales que generan entradas nuevas, pero también porque hay un tipo de estructura que coloca los movimientos fuera del orden institucional. Y en cambio esto es justo lo que yo voy a intentar de alguna forma abrir a discusión más que hacer una propuesta cerrada. Básicamente mi argumento lo anticipo ya, lo que vamos a ver no es tanto esto, ¿vale? Pero este es el argumento
al que yo llego. Y es que si queremos pensar históricamente la acción colectiva, tenemos que romper esa manera típicamente moderna de distinguir los movimientos de las participaciones y de la participación política y incluso de la representación. Hay tres niveles que históricamente han estado ensamblados entre sí hasta el siglo XIX. En adelante se separan y se autonomizan esas tres dimensiones con unas jerarquías entre ellas que podemos también discutir y que yo quería presentar el caso hispano. Podría contar una historia ya más contemporánea de toda España para hacerlo todavía más claro cómo se produce la autonomía de la movilización como esfera respecto de la participación y respecto de la representación. Y en cambio, claro, lo que necesito es tenemos que partir de un escenario justamente al revés de este. En lo primero de todo, o me voy a quedar en cosas muy generales a este nivel, porque en realidad como pues, dibujé en el resumen, me interesaba hacer un recorrido por las generaciones de las teorías de la acción colectiva y de la movilización, primero y ante todo, y no intentar hacer como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero lo primero, que cuando uno se coloca desde una mirada radical de pensar históricamente la cuestión de la acción colectiva, es que antes de la Ilustración, digamos, no tenemos un Estado que tenga el monopolio de la violencia, de manera que las fuentes de la violencia son plurales, las fuentes de la violencia legítima pueden ser variadas, pero además la violencia, el movimiento, lo que llamaríamos los movimientos, son percibidos como algo natural, lo cual, y este es el problema que tenemos los que hemos heredado, digamos, la información de aquel tiempo, pero no su cultura, tendemos a asumir que en el antiguo régimen el desorden es, digamos, lo más peligroso que puede existir. Se diría que en cualquier orden, también en el mundo moderno, bien, pero la diferencia es que en el antiguo régimen el desorden es un fenómeno natural, tan natural es que es ineluctable, de manera que no tiene las componentes digamos, existiendo una elevada estigmatización y sobre todo desde el Renacimiento en adelante, hay una mínima o una máxima lógica dialéctica de reconocer el desorden como un fenómeno consustancial a lo natural y por lo tanto naturalizado. De hecho, por eso se escribe desde el Renacimiento tanto acerca de esos fenómenos, porque se trata de conocer la medida en que son identificables como naturales, ¿no? Y tenemos el caso, bueno, más concreto que nos puede interesar para hacer la analogía fácil y la metáfora de cómo las comunidades de Castilla, por ser un fenómeno que tiene lugar en una monarquía muy particular, con una forma particular de recibir también el humanismo italiano, es caracterizado como movimiento. Lo que le pasa a el levantamiento de las ciudades de Castilla contra Carlos V, desde una retórica humanista, como la de Juan Maldonado, fue definido como el movimiento de España. Esto es una forma de, bueno, por una parte rescatar la idea de que ha habido descripciones de conflictos en el antiguo régimen que han recibido la caracterización de movimiento, pero ese movimiento no es el tipo de movimiento que se entiende en el estudio de los movimientos sociales actuales. Una manera de terminar con toda esta primera parte, que para mí sería suficiente para ponerse a discutir, creo que era suficiente parando aquí, es esta representación que para mí refleja la dualidad intrínseca que hay entre orden y desorden en las cosmovisiones anteriores a la Ilustración, en el mundo occidental, vamos a decir, ¿no? Esta representación que tenéis aquí, no sé si la reconocéis, pero es la representación de
de la famosa iconología de Cesare de la democracia. La democracia es un sistema político que en toda la tradición occidental hasta el siglo XIX es considerado un posible sistema político, por supuesto muy circunscrito a ciudades en las que se consiga una serie de valores y características y unas formas de comportamiento virtuosas, y además la la democracia está condenada a la degradación como otro fenómeno natural. Pero lo que es más interesante de la representación de Cesare Ripa es cómo un sistema político entero, como la democracia, por cierto que en efecto considerado marginal en aquella cultura, pero relevantísimo, pues porque al mismo tiempo se sabía que era la experiencia de los antiguos y que, en fin, representaba una forma muy avanzada y muy, digamos, próxima a los héroes y los dioses, unos humanos capaces de autogobernarse colectivamente tomando decisiones, etcétera, etcétera, era representada de una forma dual, como que contenía dentro su propio germen de desorden, y el desorden, por lo tanto, era una forma natural del propio orden. Sobre esto volveré al final. ¿Qué es lo que de aquí yo derivo como una forma de tratar la historia de los conflictos, pues que está más pensada históricamente? El símbolo de la democracia es, por un lado, es una mujer que por un lado tiene en una mano una granada. La granada es el símbolo de la unidad de los muchos que son iguales, ¿no? La granada se compone de granos, todos los granos son iguales, los ciudadanos, pero cuando están unidos son el orden más orden que puede haber, el mejor tipo de orden. Fijaos que unidad, que es lo que representa la democracia potencialmente, es el rasgo característico de la monarquía. Es lo que comparte con la monarquía, de monarjé, un solo poder, unidad. Es la mayor expresión del orden. La democracia puede ser el más unificado de los órdenes. Y sin embargo, en la otra mano, lo que tiene es un conjunto de serpientes atacándose entre sí, que es cuando los elementos que componen la democracia, los ciudadanos, entran en discordia. La discordia que produce la democracia es la máxima posible también. Es el caos y el desorden más absolutos. Estas dos, evidentemente, como veis, la mano una hacia arriba y la otra hacia abajo, intenta, ¿no?, el símbolo establecer una jerarquía, pero se trata de nosotros intentar entender que esto es la expresión de una dualidad. No hay una manera buena y una manera mala de hacer la democracia. La democracia está condenada a tener esta doble experiencia. Y en esa doble experiencia están el orden y el desorden. Perdonad un momento. Entonces, el orden y el conflicto, la estabilidad y el movimiento están, desde una perspectiva histórica, inextricablemente unidos, y necesitamos un tipo de epistemología, un tipo de metodología y un tipo de teoría que nos permita no perder de vista esto, que creo que es muy difícil no hacerlo, dado cómo funcionan las cosas en el mundo moderno, que tenemos unas dicotomías enormes en torno de esas categorías y conceptos. Bueno, dicho esto, me voy a centrar primero en de la tríada movilización, que es a la que le voy a dedicar la mayor parte de la presentación. ¿Y qué es lo que intento hacer aquí? Bueno, pues lo que intento contar es un poco una historia de las teorías de la acción colectiva, pero que es cronológica en cierta medida, es lineal, también pero mucho menos, que lo que habla es de paradojas, de solapamientos, de desfases y de la producción finalmente de una tradición. Tenemos ya una larga tradición de teoría sobre la acción colectiva, normalmente y muy a menudo, además apoyada en estudios de tipo histórico y, por cierto, acerca también del antiguo régimen y no solamente del mundo moderno. Por lo tanto, tenemos un arsenal enorme de trabajos. Y bueno, yo creo que esto, pensando como ya está pensada esta sesión para investigadores que se inician en parte, otros que no,
se vuelve cada día, no ya difícil, sino incluso irrelevante, pretender decir que se trabaja sobre la historia de los movimientos sociales sin más, sin hacer una clara referencia no a donde uno se adscribe, como se hacía antes en torno de los debates de la historia de los movimientos sociales, sino entendiendo que se trata de una larga tradición en la que se puede coger y tomar autores de épocas muy diferentes y todos pueden ser válidos. De hecho, es una de las cosas que yo voy a intentar mostrar ahora, es el solapamiento entre las generaciones de teorías, los saltos en el tiempo, las recuperaciones que hay de viejos autores en tiempos modernos. Esto es un mundo ya, ¿no? Y bueno, lo que me interesa también por otro lado es mostrar que ninguna de las tradiciones, ni ninguna de las escuelas, ni ninguno de los planteamientos está libre de críticas que en todos los casos son prácticamente, se puede decir, demoledoras. No hay un enfoque desde mi punto de vista, ninguna teoría de la acción colectiva que no haya, digamos, que se sustente. Hay casi un acto de fe detrás de proponer que se está con unos autores o con otros. Y evidentemente eso vuelve también muy legítimo el hacerlo. A mí me interesa sobre todo digamos, insistir en esta cuestión de las paradojas, los desfases, los solapamientos. Bueno, mucho de lo que vais a escuchar ahora lo sabéis mejor que yo seguramente, o es, digamos, suficientemente convencional y aporta poco. Espero que haya algunas partes que aportan más, ¿no? Me interesa de cada generación de teorías también, obviamente, situarlas en su contexto histórico, una chispa, porque digamos, es bastante determinante. Contextos históricos de tipo socioinstitucional, también de tipo académico, disciplinario y cultural, ¿no? En fin, para toda la disciplina, el arranque de las teorías de la acción colectiva está en la obra de Le Bon, está en la obra de una serie de autores, digamos, del cambio de siglo, que viven en un contexto particular, que es el auge del movimiento obrero, pero fundamentalmente de las luchas por la democracia. En torno de ellas, la aparición de un tipo de sujeto que no es que antes no estuviera, pero se consideraba que antes estaba puntualmente presente en procesos revolucionarios y, sin embargo, empieza a irrumpir en las calles de las grandes ciudades de la época de fin de siglo. Y en torno de ese sujeto se construye un imaginario que tiene una fuerte carga ideológica, obviamente, pero que también tiene una pretensión analítica, digamos, de una evolución de la frenología hacia la psicología social, argumentos fuertemente ontológicos acerca de un sujeto, las masas, la multitud, que irrumpe, que tiene unas características psicosociales particulares, que entran dentro del rango de lo irracional, por supuesto por eso de lo incontrolable, de lo imprevisible, en torno de lo cual se tienen que hacer políticas. Hay una fuerte, digamos, componente de miedo en las lecturas de una parte importante de los autores de la primera generación, que por cierto están implicados normalmente ideológica y políticamente en un lado u otro, ¿no? de una confrontación por la dignificación ciudadana, y en torno de ello, pues también la construcción de todo un imaginario, digamos, social darwinista, por acabar rápido, de generaciones, clases que están por desaparecer o grupos por extinguir, sujetos que representan todo lo que el orden liberal no pretende que encarne el sujeto moderno, las pasiones bajas, etcétera. Y la pretensión de hacer estudiar esto para producir, pues digamos, la primera de las paradojas, ¿no? Muy elemental, que yo creo que cualquier lector de estos clásicos se ha topado, y es el problema de la propia definición de ese sujeto en términos incluso terminológicos, ¿no? Digamos, lingüísticos, que tienen debajo una componente semántica, ¿no? Hablar de masas, hablar de multitud, en inglés, por ejemplo, esta forma de traducir a Le Bon como digamos, a su foul, como crowd, en realidad está perdiendo de vista que hay una dicotomía, ¿no? El texto este de McLean es muy interesante
no hay nada nuevo, viene a decir McLellan, en la obra de Le Bon que no esté en toda la tradición del antiguo régimen. Aquí ya tenemos una primera forma de rastrear de una manera alternativa una historia de las teorías de la acción colectiva y en concreto de la primera generación, porque lo que hace Le Bon es intentar elevar a condición de ciencia una forma de distinguir internamente a el pueblo por medio de una distinción fuertemente moral, ontológica, de dos tipos de, en realidad, sujetos que forman parte de un mismo colectivo en términos, digamos, de representaciones sociales y constitucionales, pero que son dos. Digamos, sin pretender continuar en esta línea, ¿no? Decir que esta es una forma de abordar fundamentalmente al sujeto de la movilización. Digamos que de la movilización lo que se estudia entonces es sobre todo al sujeto y no las movilizaciones como tales, pero esta se queda insertada y durante bastante tiempo perdura más allá de las obras digamos, que la ponen de largo, que es otro de los fenómenos fundamentales que yo creo que de cara a una discusión sobre teorías de la acción colectiva, es esta cuestión del jet lag, ¿no? O sea, digamos, de la perduración en el tiempo de formas de concebir la acción colectiva que pertenecen a periodos y a contextos anteriores y, sin embargo, perduran bastante adelante. La segunda generación, normalmente lo que digamos, cuando se habla de qué sucede hasta que aparece, bueno, como vamos a ver después, lo que sería ya la primera historia de los movimientos sociales propiamente dicha, tratada disciplinariamente e incluso académicamente, el periodo que arranca de la crisis del 29 y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y los años 40-50, está dominado académicamente por la estabilización de eso que se llama el estructural funcionalismo, fundamentalmente de la sociología funcionalista en Estados Unidos, que se extiende con mucho éxito por el mundo académico en otros países, no solamente en Estados Unidos. Se apoya en una fuerte concepción, digamos, a su vez de modernización, es decir, hay una componente de tiempo, hay una integración, ¿no?, de todo el esquema espacial de las funciones y de las jerarquías y del orden en un imaginario dinámico, que es el que permite aplicaciones de tipo histórico. En realidad, de hecho, esta segunda generación es toda ella mucho más reflexiva acerca del tiempo, porque de hecho su fundamento básico es esta cuestión de la privación relativa, ¿no? La disfuncionalidad entre expectativas y realizaciones sería el diferencial que explica, y aquí ya tenemos, pues esta segunda generación tiene una pretensión de explicación, claramente, de lo que es la acción colectiva y que la acción colectiva se dispara bajo condiciones, ¿no?, que son siempre las mismas, eso sí, tiene una fortísima aspiración teoricista y no histórica, y por lo tanto concibe que fundamentalmente lo que hay son condiciones siempre más o menos repetidas o reiteradas, que en los procesos de modernización se agudizan porque el orden es incapaz de satisfacer demandas. Esto da lugar a una literatura muy variada, que no está siempre del todo centrada, suele estar centrada, en cambio, en la acción colectiva como tal, porque lo que interesa es fundamentalmente entender el desorden como anomalía. Justo al contrario, este sería el punto de llegada máximo de diferente entre el mundo del antiguo régimen y el mundo moderno, tal y como es, por otro lado, visto, visibilizado por las teorías disponibles. Entonces, por ejemplo, quizá una de las obras más emblemáticas de esta manera de entender la acción colectiva es muy tardía. La obra de Tegur es casi de finales de los años 60, cuando en realidad el modelo está establecido aproximadamente 20 años antes. Es solo que no ha sido
una temática fundamental para el funcionalismo, el centrarse en el estudio del desorden sí, y del desorden como movilización, ¿no? De la acción colectiva sí, de la privación relativa. Bien, me interesaba poneros un par de clásicos, elementales, bueno, pues porque si no podía parecer que no se está metiendo a los historiadores en el juego, y los historiadores tienen bastante que aportar a una historia de las teorías de la acción colectiva, aunque sea por una vía que desde mi punto de vista es más de lo ecléctico que de lo innovador, lo cual no les resta valor. De hecho, los vuelve quizá por eso más emblemáticos, pero lo que podríamos decir que por lo que he contado hasta ahora, discutible. El enfoque de Hobsbawm, de su gran clásico del 59, pionero, y además pionero historiográfico y pionero desde el marxismo, de Rebeldes Primitivos, es que en cierta medida incorpora elementos característicos de la teoría de la segunda generación con rasgos de la primera dados la vuelta. El planteamiento marxista, a diferencia de la tradición de la primera generación, es muy hiperracionalista, y lo que consigue Hobsbawm de alguna manera es argumentar que existen formas de violencia colectiva que son propias de etapas primitivas de la modernización, se las coloca en un estadio que no es el que estudia la segunda generación, pero se apoya en el esquema para darles nombre, y sin embargo son formas que andan, digamos que rompen con el estigma que la primera generación asigna normalmente a los procesos de acción colectiva. Son aquí las lógicas racionales, la lucha de clases, los conflictos, digamos, reivindicativos, los que ocupan el centro de atención. Y, bueno, pues estamos por ahí, digamos, cuando se pasa a lo que se puede entender como una tercera generación es cuando se pone de largo una historia de los movimientos sociales. Cuando los movimientos sociales se convierten en foco de atención de por sí. Y obviamente la figura clave es Tilly, epítome de la construcción de un campo disciplinario muy exitoso que ya tiene varias décadas detrás, en el que se hacen innovaciones importantes que están relativamente relacionadas con la intervención del marxismo de por medio, por eso en parte también estaba antes Hobsbawm colocado ahí, que tiene un sesgo de la segunda generación claramente en el enfoque en el mundo moderno y en la movilización como un fenómeno que arranca de las revoluciones modernas, y es cuando a partir del cual ya se puede definir, o bien, ¿no? Digamos, generando una pauta increciendo. Los movimientos sociales se pueden jerarquizar y por lo tanto se pueden estudiar, los conflictos también se pueden y se deben jerarquizar, eso era una herencia de la segunda generación, pero ahora se trata de estudiarlos en su fisonomía y en sus características que se plantean a escala a la vez micro y macro, o digamos, en torno del sujeto y del entorno, ¿no? De ahí que, bueno, pues las dos categorías clave de la tercera generación sean lo que se llaman los recursos y las oportunidades, ¿no? Básicamente, qué es lo que los sujetos tienen entre manos para poder ponerse en marcha, y después, cuándo es cuando les merece la pena hacerlo. Detrás de esto funciona como mucho más desarrollado un esquema de tipo que combina la explicación causal con la explicación intencional. Podría decirse que también hay una componente genética
en bastantes de las explicaciones que se incorporan a la tercera generación, con lo cual tendríamos la tríada de los tipos de explicación en ciencias sociales, lo cual hace muy robusta la propuesta que hay detrás de esta tercera generación. Sin embargo, las tres, bueno, son problemáticas. Y entonces, bueno, me interesa ahora que las siguientes diapos veamos algo de en qué consiste el problema, ¿no?, de la tercera generación, que podría haber sido definitiva y sin embargo se convierte en una especie de caja de Pandora de la cual ha venido la mayor parte de los problemas de ese campo subdisciplinario que es la teoría de los movimientos sociales. En términos también de la cuestión genética esta que os planteaba, pues obviamente hay una relación muy directa entre el establecimiento de la tercera generación de teorías de la acción colectiva en los años 70 y el desarrollo exponencial de la historia social y esa historia social a su vez tener por fundamento, bueno, digamos, por eje de atención principal la historia del movimiento obrero en un contexto de construcción de las alternativas socialdemócratas y los sindicatos de clase en Europa occidental desde los años 50, pero con un momento en los finales de los 60 y comienzos de los 70 en los que, bueno, pues claramente hay un consenso generalizado acerca de que, en fin, la formación de la clase obrera es la metonimia de toda la historia que hay que contar. Con esto, si se cuenta bien, se podría contar cualquier otro fenómeno, nada menos, con lo cual y tenemos además una obra de la relevancia como esta de Thompson, pues que digamos que es ya el ultraclásico de los clásicos, que, en fin, acaba de tener en España una nueva edición, nueva dentro de las nuevas, un libro que es de mediados de los años 60 y sin embargo no envejece. Algo hay en él que de alguna forma combina. En este caso yo creo que fundamentalmente la explicación genética, que le falta más a otros tipos de enfoque, por lo tanto apela mejor al historiador, aunque bueno, pues yo siempre digo que para leer a Thompson bien, mejor terminarlo y a continuación leerse la crítica de Perry Anderson en ese famoso libro de Arguments Within English Marxism, porque descompone una parte entera del embrujo que hay detrás de lo que no deja de ser una descripción, fundamentalmente de un tipo muy particular de cultura Whig inglesa, pasada por el fabianismo y recuperada en los años 60, cargada de mitografía, lo cual no le resta, en cualquier caso, relevancia y la mantiene como modelo, por otro lado, a pesar de ser un caso tan absolutamente singular y excepcional como es el británico o inglés del siglo XVIII al XIX. En realidad a mí no me interesa ni hacerle una crítica ni no a Thompson, es simplemente que a menudo cuando uno habla de estas cosas siempre hay alguien que dice, es que te has dejado fuera a Thompson. Bueno, pues aquí está Thompson. Lo que interesa, en cambio, para una revisión crítica de las teorías de la tercera generación son las paradojas. Y bueno, en fin, podemos luego discutir porque habrá cuestionamiento a lo mejor y también se puede afinar mucho más, pero hay algo muy elemental y son textos escritos desde el propio paradigma de la historia de los movimientos sociales y contemporáneos de las obras grandes, de los grandes autores de la tercera generación, que sin embargo llaman indirecta o directamente, de una manera explícita o implícita, la atención sobre cuestiones que no parecen entrar con facilidad en el esquema, ¿no? El hecho evidentemente, la primera paradoja es que no hace falta tener recursos materiales ni organizativos para hacer protesta y acción colectiva. No, es decir, el concepto de recurso como mínimo queda sometido a polémica. Yo después veréis que claro, hay una manera de entender que es que hay un tipo de recursos que tiene todo sujeto y sin embargo no es el énfasis en el que se ha puesto, digamos, que puso la tercera generación. Hay, por lo tanto, protestadores sin recursos, primera paradoja, y hay otra igual de grande, quizá más, que es las movilizaciones sin oportunidades. También, en ausencia de ventanas de oportunidad, se producen
conflictos a menudo y precisamente más virulentos y que de alguna forma descomponen el esquema que se presenta. Esta paradoja es más paradójica, ¿no? Pero hay un texto importante a este nivel, representativo 100% de una crítica a la tercera generación, que son estos estudios sobre finales de los años 70 en países del sur de Europa, en los que, ante una situación de cierre evidente de las oportunidades de sectores de la clase obrera condenados a perder capacidad de negociación, estatus, empleo, etcétera. Sin embargo, se produjeron procesos de acción colectiva que chocan con la idea del aprovechamiento de las oportunidades, ¿no? A esto que se le llamó el efecto revival, que lo tenéis en el texto bastante bien ejemplificado en algunos casos y ejemplos y también teorizado. Me parece que, bueno, pues es una forma de señalar que en realidad lo que había debajo era otra cuestión en la tercera generación, que es la que realmente produjo el escenario de fuga. El escenario de fuga del que no hemos salido todavía, unos aproximadamente 40 años después, y es por el hiperracionalismo, vamos a decir, por el supuesto naturalizado de unos sujetos estratégicos como actores colectivos. Esto se rompe, solamente se puede romper, digamos, una vez que se establece, a diferencia radical de la primera generación de teorías de la acción colectiva, que lo que mueve a los sujetos, que los sujetos en movimiento actúan estratégicamente, es decir, calculando costes contra beneficios, aprovechando oportunidades, jugando a un juego de ajedrez con el poder. Porque en ese momento lo que se abrió sin querer fue la sociología, digamos, perdió el campo fundamental de apoyo que tenía en una teoría del sujeto que estaba construyendo y que tendría que haber sido compleja, abriendo bien el debate con la primera generación, y centrándose en una teoría de la acción que fuese realmente de base sociológica. En el momento en el que se aceptó una microeconomía racional, intencional e instrumental, en ese momento la teoría económica tenía todas las de ganar para ocupar el espacio que ha terminado ocupando. Y lo hizo con un argumento fuerte, incontestable, en buena medida, que lo que rompía era con una tradición implícita que el marxismo había apuntalado sobre, a su vez, la evolución de esa emergente disciplina de la historia de los movimientos sociales y de la teoría de la acción colectiva, y es el colectivismo. Es el supuesto de que un individuo se mueve exactamente igual que un grupo, que cada individuo que protesta equivale al grupo entero y viceversa, más o menos. Es decir que, bueno, an injury to one is an injury to all, y entonces las respuestas de los obreros son la solidaridad, de manera que es indistinguible en la forma de acción de cada uno, las motivaciones, etcétera, que las del grupo como tal. Bueno, pues esto, el texto de Mancul Orson, que es de los años 60, se puede poner de largo a comienzos de los años 80, a finales de los años 70, y descomponer completamente el panorama con una agenda nueva, distinta, interesante, centrada en la noción de bienes públicos, que rompe, digamos, ¿no? completamente con todos los supuestos previos, porque problematiza la acción individual. Antes se estaba mirando todo en una clave muy colectiva, y ahora el problema viene con que el individuo, ante los bienes públicos, se comporta no actuando colectivamente, no participando, no cooperando. Esto no estaba en la agenda de la tercera generación, y sin embargo fue el efecto del triunfo de la tercera generación. La necesidad de abordar el cuestionamiento que desde la teoría económica aplicada a los bienes públicos estaba encima de la mesa. Los individuos tienden a que otros actúen
cuando sus intereses están en juego, para ellos ahorrarse los costes de la participación. Y a partir de ahí, pues entra en toda una dinámica que se ha llenado la historia de los movimientos sociales de estudios acerca de los famosos incentivos selectivos para que la gente entonces coopere. Hacen falta primero líderes, entonces se va convirtiendo la historia de los movimientos sociales en una historia de los liderazgos, de los emprendedores políticos llamados. A partir de ahí se entra en la historia de qué incentivos selectivos se les pueden dar, positivos, negativos, hay que empujar a la gente, hay que amedrentarla o al mismo tiempo hay que sobornarla. Se mete la peor forma de entender la política dentro del estudio de los propios movimientos sociales. Todo esto son los costes de la tercera generación y a mí me interesa fundamentalmente señalarlos. No digo que no haya merecido la pena la existencia de la tercera generación, pero obviamente también traslada los ejes de atención en otras direcciones. Si antes entre las oportunidades estaban fundamentalmente las oportunidades políticas, pero también estaba el suministro de recursos ideológicos como un rasgo esencial para explicar el paso de la movilización a la revolución o simplemente el arranque de las movilizaciones, tenemos a partir de los años 90 una cuarta generación, si se le puede ya llamar así, es aquí, en fin, a mí me gusta usar esta palabra para entenderme yo, pero no pretendo hacerla modélica, ¿no? O usarla para construir un modelo. Pero el argumento es que empieza a verse un énfasis acerca de las cuestiones de significado, por un lado. Es decir, no es los recursos que tienen los protestadores, tienen un grado de universalidad que no estaba siendo tenida en cuenta y es la capacidad de dar sentido al mundo y producir, por lo tanto, discurso que es el que polariza en torno de visiones del mundo a los sujetos y va construyendo, por lo tanto, otra cosa que ya interesa de otra manera. Ahora ya no es el sujeto como tal el que se da más o menos por descontado, sino que, digamos que antes era más bien visto como una caja negra que por un lado recibe expectativas y por otro lado saca frustraciones y entonces en medio de eso se produce una tensión que es el salto a la acción. Ahora el interior de la caja negra empieza a ser importante y tiene que ver con la capacidad de apropiación del significado del mundo, de la construcción subjetiva digamos, de su propia condición, de sus iguales, de sus enemigos. Y en torno de esto estamos entrando en un giro de tipo cultural que tiene por eje el universo de la identidad. Esto es, digamos, entrar en un mundo más reciente, con textos en cambio más antiguos, como este de Barrington Moore, que anticipa, junto con otros, no es ni mucho menos el único, pero a mí me gusta pues, ponerle siempre como más o menos de ejemplo, pero bueno, y aquí hay una salvedad que me gusta mucho a mí contar, y es que obviamente en términos de contexto se ha pasado de un periodo en el que el movimiento obrero es el foco de atención y se considera el movimiento por antonomasia que hay que conocer bien, porque no solo permite conocerlos todos, sino conocer de hecho la modernidad entera, a un periodo en el que hay una caracterización de nuevas formas de protesta y movilización que dan lugar a este término así también igual paraguas de nuevos movimientos sociales que tienen una serie de características que se contraponen al movimiento obrero en gran medida, pues porque son movimientos puntuales sobre cuestiones concretas que apelan en efecto al significado que los sujetos dan al mundo, al valor que se da pues, a las cuestiones de género, de naturaleza, en fin, movimientos que no están vinculados al gran eje central de la ciudadanía, que es la desigualdad y la clase social y el mundo del trabajo. Y bueno, pues claro, parece que existe una vinculación fácil, comprensible, vamos a decir, entre el auge de los nuevos movimientos y su forma de estudiarlos, que implica una epistemología distinta que casualmente coincide con la centralidad absoluta que empiezan a tener los estudios de tipo más centrados en la microeconomía de los bienes públicos y en cambio un desplazamiento hacia la cultura
y la identidad por parte de otros sociólogos que quieren preservar el núcleo más, a lo mejor, pues, originario y podría decirse que virtuoso de una historia de los movimientos sociales que no sea fagocitada por el instrumentalismo prácticamente matemático y modelizante de la teoría económica. Pero eso es falso, porque en realidad para mí el problema fundamental que heredamos de la crisis de la tercera generación son obras abundantísimas en teoría y sobre todo en estudios que tienen una definición de la identidad que en realidad es deudora de la tradición microeconómica que había por debajo de la tercera generación, es decir, del carácter estratégico con el que se ve la acción colectiva, con el que se asume que la acción colectiva funciona siempre y con el tipo de visión instrumental, intencional, por parte de los sujetos. Esto que yo coloco aquí como la identidad racionalizada, ¿no? La obra de Melucci es el ejemplo perfecto. Hay mucho a continuación y además con autores españoles implicados ya, que tienen una concepción de la identidad que no se distingue nada de la de interés prácticamente, ¿no? Como si una identidad se pudiera escoger en el supermercado, como si uno va y se la construye. Hay una componente de agencia siempre de por medio. Un imaginario individualista de tipo metodológico, pero a veces incluso epistemológico. Bueno, y a mí esto no me ha convencido nunca y digamos, como estamos entrando en la parte ya más final de mi presentación, pues claro, yo tengo una interpretación totalmente posicionada, ¿no? Pero hay más, digamos, ¿no? Esta cuarta generación se encuentra también con problemas que se arrastran desde la tercera y que la propia cuarta generación tampoco ha sido capaz de resolver porque el énfasis en los lenguajes y el énfasis en la identidad vuelve a producir paradojas que también vuelven sobre la tercera generación en la medida en que ésta había tenido al movimiento obrero como el epítome. Y bueno, pues la obra de Gale Steadman Jones yo personalmente considero que sigue siendo desbordante para el estudio de la historia de los movimientos sociales, o perdón, de las teorías de los movimientos sociales, porque rompe por ambos lados los presupuestos de toda la teoría del sujeto, si se puede llamar así, que hay debajo de la tercera generación, pero también de la tradición marxista. Y esto lo hace complicado. El que existan clases sin identidad de clase era un clásico del marxismo, pero que a su vez puede haber lenguajes revolucionarios sin un sujeto revolucionario o lenguajes radicales sin un sujeto radical. La separación total entre el sujeto y el lenguaje rompe, yo creo que con una cosa que es esencial para una buena, para hacer un buen análisis de la acción colectiva, y es que los discursos que producen los sujetos, seguramente los producen los sujetos, pero el lenguaje con el que producen esos discursos no lo produce ningún sujeto. Y es así, y esto, si no se parte de ello, no se entiende cómo es que un sujeto articula un discurso y por lo tanto cómo actúa en torno de él o genera demandas, autojustificaciones de su existencia, etc. Digamos que la semántica, el lenguaje, está dado en un orden, o por lo menos hay que asumir que lo está, y entonces entender qué modulaciones se pueden hacer discursivas y cuáles no se pueden hacer en un orden dado, y cómo en torno de ellas se construyen identidades. Esa sería una lógica muy típica del giro lingüístico. No hay por qué asumirlo, el giro lingüístico, pero ahí la tensión está, ya nadie puede dar, digamos que no queda muy serio asumir que existe un sujeto que produce un discurso que es que lo construye como considera que, o por relación directa con su experiencia histórica como tal. Es decir, a cuanto más explotado, pues un discurso más de tipo A o B. Las cosas no funcionan así, el libro de Steadman Jones lo deja totalmente abierto. Bien, y llegamos entonces a cambio de milenio, en el que lo que tenemos es pues la definitiva consagración
de la historia de los movimientos sociales como una disciplina y de la disciplina del movimentismo, del estudio de los movimientos sociales como algo que se estudia como... ¿no? Yo me dedico a estudiar movimientos sociales. Esto 100 años, 50 años antes hubiera sido impensable. No, si hay algo que rescatar del viejo estructural funcionalismo de Parsons es que por lo menos esta gente tenía claro que para entender un movimiento hay que entender en qué orden tiene lugar, en qué orden institucional, social, cultural tiene lugar. Esto es la clave. Y no decir, no, yo es que trabajo movimientos, bien, pues lo que se produce por esto es una lógica académica totalmente basada en eclecticismos, en síntesis, en sumar rasgos, en sumar, bueno, cojo los recursos de la tercera, cojo algo de la segunda, me interesa también, no dejo de poner, por supuesto, cosas relacionadas con la cultura, distingo cultura de ideología, etc. Esto es lo que tenemos hoy. Bueno, y sin embargo, para producir también sus paradojas más básicas y más elementales, ¿no? Porque en realidad la historia de los movimientos sociales sigue asumiendo que por mucho que uno, digamos, asuma que ha habido movimientos siempre, que es una postura, se puede argumentar que desde el mundo más antiguo ha habido cosas que se pueden considerar movimientos sociales, los movimientos sociales se pueden estudiar transhistóricamente, no hay por qué aceptar, digamos, lo que yo aquí planteo, ni mucho menos, que pensarlos históricamente obliga a romper con la disciplina en gran medida, pues no, la disciplina es mucho más fuerte que esta postura, bien, y entonces los movimientos se pueden estudiar, vamos, que decir, en cualquier cultura tradicional, moderna, etcétera, etcétera, son rupturas de un orden por conflictos que producen movilizaciones fuertes de tipo social que pueden durar además mucho tiempo, constituir poder ellas mismas, etcétera. Muy bien, pero en cualquier caso, a pesar de todo, la síntesis, los enfoques sintéticos que tenemos o comprensivos, tratadísticos sobre los movimientos sociales hoy día, no dejan de señalar que el movimiento obrero de la modernidad aglutina una serie de características singulares que lo convierten en central, en modélico y en distinto, y que se puede hablar de una historia del movimiento obrero en la modernidad, como mínimo, seguro, y además después de unos movimientos que ya no son como el obrero, que son los que hoy día son a lo mejor más abundantes y mayoritarios, pero que arrancan de esa matriz de los llamados nuevos movimientos. Bueno, a mí me encanta la obra de este señor, de Craig Callum, porque él se formó en un tiempo en el que el debate era el de la tercera generación y con una formación marxista crítica, a él no le convencía, ¿no? El tipo de hegemonías que se estaban produciendo en el tratamiento y en el gran debate sobre dónde queda la lucha de clases, no porque no quede, sino se puede explicar toda la historia del movimiento obrero por argumentaciones de tipo de lucha de clases. Es un texto del 82, este que os he puesto aquí a la izquierda, es un texto que en realidad es una discusión con Thompson, lo cual lo vuelve todavía más interesante. Y lo que hace este hombre es 40 años después producir esta maravilla hace unos pocos años, que lo que argumenta, bueno, con buen tino, es que los nuevos movimientos sociales del siglo XX finales en realidad existían fisionómicamente, morfológicamente y etiológicamente parecidísimos antes del movimiento obrero en el 19 europeo, sobre todo en el 19 inglés y norteamericano. O sea, con esto claramente la paradoja, digamos, es que los nuevos movimientos sociales son viejos. Si son viejos es que están mal caracterizados ambos, ¿no? Están mal caracterizados los nuevos como nuevos, pero además los antiguos es que no estaban ni casi caracterizados como movimientos, porque estaba el movimiento obrero ocupando el centro de atención. Y todo eran, ¿no? Prehistorias de, bueno, pues un poco la descripción del propio Thompson, pero elevada a otra potencia. Digamos que los movimientos por la tolerancia religiosa, por la libertad de prensa, sí, no, es que no son movimientos o anticipan el obrero. Y si no anticipan el obrero, ya que está el problema, es que no anticipan nada, no se sabe qué es lo que. Bien, yo ya estoy terminando, os he dado bastante el rollo, ahora voy a simplemente hacer una recapitulación porque
lo que ha terminado sucediendo en los últimos 20-25 años es que o 20 años, aproximadamente 15 a 20, es que lo que se ha abierto paso a partir como dinámica por dinámicas de distinto tipo, no solamente por las internas a la historia del movimiento obrero, pero en parte también por ellas, las cuestiones de identidad y las cuestiones de cultura y por lo tanto de significación han traído consigo un interés por digamos, por los referentes morales y a partir de los referentes morales por las formas de identificación y los niveles de identificación y las intensidades de identificación de los sujetos con principios y con valores. Y esto ha abierto a lo que creo que tenemos ya entre manos, que es había una quinta generación de teorías que, bueno, no podría uno considerar que a todo lo llamamos generación. Bueno, esta tiene el interés de que en realidad vuelve a darle la razón en gran medida a la primera, no a darle la razón en las formulaciones, pero sí en los centros de atención, en los focos de atención. El giro emocionalista, o como se quiera llamar, o el estudio de las emociones, está en diálogo con la primera generación, con lo cual tenemos una tradición. Ahora, desde mi punto de vista, por fin, podemos decir que las teorías de los movimientos sociales constituyen una tradición y que se puede tomar un autor de hace 70 años y sacarle un partido importante por considerarlo que hay ahí el germen de una forma que hoy puede parecer de relevancia, con una diferencia, claro, grande respecto del esquema como tal de Le Bon, y es que las emociones en el siglo XXI son bonitas. O sea, no producen el tipo de estigmatización negativa ni son mal vistas como pasaba hace 120 años. Y ahora la ira, la rabia, el desprecio, tanto por supuesto, y muchísimo más la empatía, el amor, etcétera, son considerados dignos de un estudio para conocer y comprender un sujeto que ha dejado de ser visto como con esa fractura entre lo racional y lo irracional y que la acción tiene todo que ver, en efecto, y este es un punto absolutamente inapelable, una acción es diferente, sobre todo en términos de intensidad, en el espacio y en el tiempo, dependiendo de qué fundamento emocional tiene. De manera que la ideología es importante, pero no lo es todo. La cultura es clave, pero lo que importa es cómo se vive. Y la experiencia, a su vez, tiene que ver con algo que antes era la caja negra. Las emociones han constituido durante 100 años lo que no se trabajaba. Bien, pero claro, con sus líos. Nuevamente, y a mí, pues nada, casi estoy terminando, me gusta señalar que por muy buena imagen que se tenga de los sentimientos y las emociones, hay una diferencia, hay un debate que está por abrir y no está abierto y se tiene que abrir necesariamente entre los restos que son dominantes. Los restos, vamos, la dominancia de una imagen instrumental y estratégica de la acción y una de tipo emoción. Por la sencilla razón de que es imposible hacer una teoría de la acción colectiva basada en una visión de las emociones como con capacidad estratégica. Las emociones no pueden ser empleadas estratégicamente y entonces tenemos un problema. O no, a lo mejor tenemos una bonita solución que es establecer un vínculo entre los intereses estratégicos y las emociones tácticas. Sería una forma, pero no está hecho. Así que por aquí ya llegamos a un tipo de necesidad de debate que creo que se tendrá que abrir en algún momento, que es volver en parte a un viejo debate entre la racionalidad e irracionalidad, pero digamos que bajo un nuevo contexto de la misma manera que también se han dado recuperaciones. Esto me interesa menos, pero es importante identificar una forma distinta del mismo asunto, que es la recuperación del concepto de multitud como un sujeto soberano con capacidad táctica más que estratégica, pero desde luego no irracional como en la obra de Le Bon. De alguna manera, la obra de Le Bon ha ganado actualidad claramente en los últimos 20-25 años. Bien, dicho esto, he cubierto una historia de la teoría para estudiar la movilización como cuestión. Ahora nos falta muy rápidamente hacer lo mismo con participación y con representación. Y aquí, en cambio, voy a ser totalmente esquemático, porque lo que quiero es abrir esto a un diálogo.
Y es que, interesantemente, la participación como fenómeno teorizado es más bien reciente. No se encuentra en la literatura. Hay muchísima literatura que trata sobre participación política desde que existe la teoría social, pero en cambio no como qué relación tiene con los movimientos sociales y si los movimientos sociales incorporan participación, porque si los movimientos sociales incorporan participación y no solamente la participación es algo que tiene que ver con el orden, con el sistema político, votar, sería un acto más bien de tipo institucional, ¿no? Es una forma de participación institucional, pero hay otras formas de participación que no tienen lugar dentro de las instituciones, sino fuera de ellas, y se han terminado distinguiendo de la simple movilización. Esto lo que ha traído es, digamos, más sensación de que los movimientos sociales por dentro siguen siendo una caja negra. Se estudian, se cree que se estudia mucho, pero se dan demasiadas cosas, por supuesto. La gente que se moviliza participa. Es que no es exactamente lo mismo. Y bueno, pues aquí es donde empieza mi intento de decir, es que necesitamos separar esas categorías y estudiarlas cada una en lo que son. Aquí ya tenemos un buen caso, claro, pero con un punto interesante también para pensarlo, para mi argumento, que es pensar esto históricamente. Y es que la participación política es una fortísima herencia de toda una tradición, súper estudiada, por cierto, en los últimos también 30, 40 años, ¿no? Como el rasgo definitorio por antonomasia del mundo de las ciudades del mundo antiguo, de la herencia grecolatina, en las cuales, por cierto, cuando fracasa la participación política, Roma, siglo II a.C., empiezan las movilizaciones de la plebe contra el régimen republicano, pero en cambio en el mundo griego no se encuentran movilizaciones porque lo que hay es una participación entre los libres, varones, por supuesto mayores de edad, dueños de casa, de oikos, etc. Pero la participación es el sello fundamental de la política de las ciudades antiguas, de manera que el descubrimiento reciente es de una tradición antigua. Bueno, esto hasta ahí tenemos algo y necesitamos la otra mitad, digamos la tercera pata, ¿no? Y es como la representación política ha sido durante toda la modernidad otro de los clichés, otro de los ingredientes tan naturales a un gobierno representativo, a un sistema como los parlamentarios, que paradójicamente esto produjo muy poca teorización. Y bueno, pues este texto clásico de Hannah Pitkin es clásico, un texto de los años 60 del siglo pasado, porque durante mucho tiempo ha sido prácticamente la referencia única para el estudio de una cosa como la representación política, hasta que recientemente ha habido un boom de la pregunta, la cuestión, las cuestiones que arrancan del nivel epistemológico, qué es representar, qué significa representar, qué es la representación de tipo político versus otras, qué dimensiones acarrea la representación, qué es ocupar el lugar de otro o qué significa, qué tradiciones hay en torno de esto. Y entonces lo que se ha encontrado con sencillez es que aquí también hay una tradición, solo que esta no es del mundo antiguo, es medieval. Obviamente, por sintetizarlo, ¿no? La movilización puede ser un fenómeno moderno, pero está claro que la participación es una herencia del mundo antiguo y la representación, como mínimo, una herencia del mundo medieval. ¿Cómo se han relacionado entre sí antes de la modernidad esas tres categorías, o por lo menos dos de ellas? Bueno, pues lo que tenemos ya por fin también son estudios que nos relacionan participación con representación como inextricablemente en el mundo del antiguo régimen, como el texto de Olivier Cristán, Vox Populi. Es decir, cualquier forma de representación en el antiguo régimen comportaba participación. Y a la inversa, la participación tenía siempre una entrada o una salida en términos de representación. Bueno, pues se trata de añadirle la tercera pata, que es lo que yo intento hacer en un libro que he publicado recientemente, y es argumentar que movilización, participación y representación están institucionalmente integrados hasta el siglo XVIII en cualquier cultura occidental, con
momentos anteriores al 18 de tensión fuerte en algunas ocasiones y crisis. La Inglaterra del 17 claramente, pero hay otros lugares también, la Holanda y antes, otros lugares incluso algunas ciudades-estado medievales sufren con situaciones en las que se ve que hay una tensión entre tres niveles que, sin embargo, el orden es capaz de tenerlos juntos relativamente. De manera que si uno quiere estudiar la acción colectiva antes de la Revolución Francesa, es bueno, desde mi punto de vista, que tenga en cuenta tres dimensiones y no solo una, la movilización. También la participación y la representación. ¿Y qué quiere decir aquí participación y dónde y representación? No solamente, y este es el punto de llegada, y ya he terminado, no solamente desde el lado del orden. El orden del antiguo régimen mantenía las movilizaciones, la participación y la representación desde un único lenguaje, tratados desde un único lenguaje y desde una perspectiva de orden que las ensamblaba entre sí. Y la historia que hay que contar es cómo se separan esas tres. Pero se separan y en esa tensión por autonomizarse unas de otras y entrar en unas relaciones que son diferentes en cada contexto desde entonces, hay otra mitad del asunto que es la que creo que los que estudiamos los movimientos sociales no solemos tener tan en cuenta, que es, bueno, el que vuelve al principio de lo que os he planteado. Y esto vale para el antiguo régimen, y para la modernidad exactamente igual, incluso más para el mundo moderno. Y es que el desorden también produce un orden de relaciones entre la movilización, la participación y la representación. No hay ningún movimiento social que no tenga en el centro la tríada de alguna forma resuelta. Movilizar qué, cómo, cuándo, cuánto, participar quién, cómo, por qué, para qué, representar quién, por qué y para qué. Y bueno, a lo mejor esto es un juego todo de palabras, porque a lo mejor ha sido ya dicho por gente antes. Yo lo único es, bueno, mi intento de hacer una propuesta que produzca discusión. Y ya está. Con esto, pues, bueno, yo ya he terminado. Entonces, os paso. Muchas gracias por escuchar.